Que Dios te bendiga muy grandemente en este día de hoy. Hoy continuamos con el estudio que hemos venido desarrollando del libro de Efesios. Y en esta ocasión nos corresponde entrar en el versículo 6. Pero no lo vamos a estudiar solo, sino que estaremos viendo también el versículo 7. Porque aunque este es breve, forma parte directa de la misma idea, de la misma advertencia, y separarlos sería perder la continuidad del mensaje que el apóstol Pablo está transmitiendo. Y algo muy interesante que vamos a notar a medida que avanzamos en este capítulo es cómo el tono de Pablo va a comenzar a cambiar. Ya no solamente va a estar enseñando sobre cómo debemos vivir, sino que también ahora va a comenzar a advertir, a alertar y a llamar a la iglesia a estar en guardia. Porque lo que está en juego ya no es solo conducta, sino discernimiento. Y antes de entrar en la explicación, vamos primero a leer con atención lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7 dicen así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 nos dice: No seáis pues partícipes con ellos. Ahora bien, Pablo comienza diciendo: nadie os engañe. Pero para nosotros poder entender por qué Pablo hace esta advertencia con tanta firmeza, es necesario detenernos un momento y mirar el contexto en el que estaba la iglesia de Éfeso. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Era un centro profundamente influenciado por la idolatría, la magia y las prácticas ocultas. Allí se levantaba el templo de Artemisa, y gran parte de la vida espiritual de la ciudad giraba en torno a creencias paganas, supersticiones y enseñanzas completamente alejadas de la verdad de Dios. Y no solamente eso, muchos de los que ahora formaban parte de la iglesia venían precisamente de ese trasfondo. De hecho, la misma escritura nos muestra que muchos practicaban la magia y cuando creyeron, trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Hechos 19:19. Es decir, eran creyentes, pero rodeados de un ambiente que constantemente intentaba influenciar su manera de pensar. Y es en medio de ese contexto donde también comenzaban a surgir ideas que mezclaban la verdad del evangelio con pensamientos humanos, distorsionando poco a poco la pureza del mensaje. Por eso Pablo levanta esta advertencia: nadie os engañe. Y esto es algo muy serio, porque entonces sí existe la posibilidad de ser engañados. El apóstol Pablo no está hablando de algo lejano o improbable. Está hablando de un peligro que se hace real, que está cercano, que es latente. Y esto nos lleva a entender que si no estamos claros y firmes en la palabra, si no estamos cimentados, arraigados y respaldados por la verdad de Dios, podemos caer fácilmente en el engaño. Porque el hecho de ser cristianos no nos exonera ni nos hace inmunes a ser influenciados por corrientes externas. Corrientes de pensamiento, ideas, filosofías, enseñanzas que muchas veces están disfrazadas de verdad, pero que en el fondo están desviadas del diseño de Dios. Y cuando Pablo utiliza la palabra engañe, que en el griego esta palabra es apatao, y su significado es engañar, seducir, hacer que alguien crea algo que no es verdad, él no está hablando simplemente de una confusión ligera, sino de un engaño intencional. Un engaño que busca desviar, distorsionar e inclusive apartar a la persona de la verdad, muchas veces sin que ésta se dé cuenta. Y aquí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque el engaño no siempre se presenta como algo malo. Muchas veces puede venir disfrazado de verdad, de lógica, de algo que tiene sentido entre comillas, pero que si no está alineado con la palabra de Dios, sigue siendo engaño. Ahora, después de advertirnos sobre el peligro, Pablo no se queda solo en la advertencia, sino que también nos muestra cómo puede venir ese engaño, de qué manera se introduce y cómo es que opera. Y entonces dice, con palabras vanas. Y aquí es importante que nos detengamos, porque él no está hablando simplemente de palabras sin importancia o de conversaciones vacías en el sentido superficial. La expresión palabras vanas apunta a algo mucho más profundo. Muchos comentarios bíblicos coinciden
en que estas palabras vanas se refieren a discursos que están vacíos de verdad, a argumentos que pueden sonar correctos, incluso lógicos, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Son palabras que tienen apariencia de sabiduría, pero que en realidad están desconectadas de la verdad espiritual. Pueden inclusive convencer la mente, pero no edifican el espíritu. Y ahí es donde está el peligro. Porque muchas veces este tipo de palabras se utilizan para suavizar el pecado, para justificarlo o para hacerlo ver aceptable delante de Dios. Por eso es que Pablo une directamente el engaño con las palabras. Porque el engaño no siempre entra por lo que vemos, muchas veces entra por lo que oímos. Y es precisamente por eso que Pablo continúa desarrollando su pensamiento. Porque ahora no solo nos muestra el medio por el cual puede entrar el engaño, sino que también nos lleva a considerar algo mucho más serio, las consecuencias de apartarse de la verdad. Y entonces dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y podemos notar cómo Pablo eleva aún más la seriedad de la advertencia. Ya no está hablando solamente del engaño ni de las palabras vanas, sino de las consecuencias espirituales que vienen cuando el ser humano se aparta de la verdad de Dios. Y cuando dice por estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo? Bueno, pues se está refiriendo a todo lo que ha venido mencionando anteriormente en el pasaje, al engaño, las palabras vanas y a todo estilo de vida que refleja una desconexión con la verdad de Dios. Es decir, esto no es un acto aislado, sino un patrón, una forma de vivir, una dirección del corazón alejada de Dios. Y es precisamente por eso que Pablo continúa diciendo, viene la ira de Dios. Y aquí es importante entender correctamente esta expresión. La palabra ira en el griego es orgé y no se refiere a la ira humana, no es un arrebato emocional ni una reacción impulsiva como la nuestra. La ira de Dios es completamente diferente. Habla de una indignación santa, de una justicia perfecta, de una respuesta firme y constante de Dios frente al pecado. Es la expresión de su santidad reaccionando ante todo lo que es contrario a su naturaleza. No es una ira descontrolada, es una ira justa, medida y perfectamente alineada con su carácter. Porque Dios no puede ignorar el pecado, ni puede adaptarse a él, ya que sabemos que Dios es un Dios santo. Y cuando Pablo dice viene la ira de Dios, no está hablando solamente de algo futuro, sino de una realidad espiritual que acompaña la desobediencia. Una condición donde el ser humano, al rechazar la verdad, se expone a las consecuencias de vivir lejos de Dios. Y cuando Pablo dice que esta ira viene de parte de Dios, también es importante detenernos a entender sobre quién recae esta advertencia. Y él lo dice claramente, sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, ¿a quién se está refiriendo Pablo con esta expresión? La palabra desobediencia en el griego es apeiteía y significa desobediencia, incredulidad, resistencia a ser persuadido por la verdad, rechazo a someterse a la palabra de Dios. No se trata solamente de un error momentáneo, sino de una actitud del corazón, una resistencia constante a la verdad de Dios, una postura donde la persona no se deja corregir, no recibe la instrucción y permanece firme en su propio razonamiento por encima de la voz de Dios. Y cuando Pablo utiliza esta frase, hijos de desobediencia, no está hablando simplemente de alguien que comete un pecado aislado, ni de un creyente que tropieza en su caminar. Y esto es importante entenderlo, porque un verdadero creyente puede caer, pero no puede ser caracterizado por la desobediencia como un estilo de vida. O sea, no se trata de perfección, se trata de dirección. El Hijo de Dios puede tropezar, puede fallar, puede incluso desviarse en un momento, pero hay algo dentro de él que no le permite permanecer indiferente. El Espíritu Santo lo va a confrontar, lo va a corregir, lo va a inquietar y lo va a hacer volver a la verdad.
Por eso la Escritura dice que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Y no porque el pecado no tenga consecuencias, sino porque hay una obra de Dios sosteniéndolo y restaurándolo. Entonces, cuando Pablo habla de hijos de desobediencia, no está describiendo esa lucha interna del creyente, sino de una vida donde la resistencia a la verdad se ha convertido en lo normal. Personas que pueden incluso conocer la palabra, citarla, enseñarla, pero cuya vida no está sometida a ella. Y aquí es donde se hace una diferencia muy clara, porque el problema no es solo saber la verdad, sino someterse y rendirse a ella. Y es precisamente por eso que Pablo ahora nos hace una advertencia que no podemos pasar por alto. Y vamos a ver en el versículo 7 que el apóstol hace un llamado directo a la responsabilidad en la vida que debemos tener como creyentes. Y entonces dice: no seáis pues partícipes con ellos. Y aquí Pablo da un paso más en su enseñanza, porque ya no solamente nos está advirtiendo, ahora nos está llamando a una decisión. Y cuando él dice no seáis partícipes con ellos, la palabra partícipes implica tener comunión, compartir, involucrarse o ser parte de lo mismo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, involucrarnos en aquello que contradice la verdad de Dios. El cristiano tiene que ser una persona selectiva, tiene que ser alguien que aprenda a discernir, que sepa cuándo debe detenerse y cuándo debe apartarse. Porque el peligro no está solo en lo que creemos, sino también con quién y con qué nos estamos alineando. Y con esto no estamos hablando de que nos tenemos que aislar del mundo, ni de levantar barreras de rechazos hacia las personas, sino de tener un discernimiento espiritual claro en el mundo en el que estamos viviendo. Porque nosotros estamos llamados a vivir en medio de una generación caída, pero sin adoptar su manera de pensar ni su manera de vivir. Y aquí es importante entender algo muy claro. Pablo no está llamando a odiar a las personas que piensan diferente, sino a separarnos del sistema de pensamiento que se opone a Dios. Porque una cosa es estar en el mundo y otra muy distinta es participar de sus obras. Y esto mismo él lo va a reafirmar más adelante cuando dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Es decir, no solo se nos llama a no involucrarnos, sino también a no normalizar aquello que Dios ya ha llamado tinieblas. Y para concluir todo lo que hemos estado aprendiendo en este pasaje tan importante, podemos llevarlo a una aplicación muy práctica para nuestra vida como creyentes hoy. Porque este no es un texto solamente para ser estudiado, sino para ser vivido en el día a día. Y la pregunta que surge en medio de todo esto es: ¿cómo podemos nosotros, en la actualidad, mantenernos vigilantes y con discernimiento en medio de los tiempos que estamos viviendo? Y pienso que lo primero que tenemos que tener claro es entender la importancia de estar firmes en la palabra de Dios. Porque un creyente que no esté cimentado en la verdad es un creyente que va a estar expuesto y vulnerable al engaño. Segundo, desarrollando un corazón sensible a la voz de Dios, porque no todo lo que suena bien viene de Dios. Y necesitamos aprender a discernir lo que edifican las palabras y lo que solo nos está confundiendo. Y tercero, cuidando nuestras alianzas y nuestras influencias, porque aquello con lo que nos alimentamos constantemente termina moldeando nuestra manera de pensar. Y esto no se trata de aislarnos del mundo, sino de vivir con discernimiento en medio de él, de ser luz sin mezclarnos con las tinieblas, de estar presentes sin perder nuestra identidad en Cristo. Oremos. Padre, gracias te doy en esta hora por haberme dado la oportunidad una vez más de haber podido completar este estudio de los versículos 6 y 7 de Efesios capítulo 5. Confieso que en un principio tuve confusión, tuve dudas
y momentos en los que no entendía con claridad este pasaje. Pero gracias al Espíritu Santo, quien vive y mora dentro de mí, que me fue guiando, me fue mostrando y me fue llevando a profundizar en tu palabra, pude comprender el sentido y la importancia de este texto. Te ruego, Señor, que toda persona que escuche este mensaje pueda entenderlo, recibirlo y atesorarlo en su corazón. Ya que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde necesitamos estar vigilantes, alertas, como nos enseña tu palabra a través del apóstol Pablo, para que nadie nos engañe. Tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, donde el error puede venir incluso dentro de contextos religiosos y donde de manera sutil pueden surgir palabras que parecen sabias, pero que no están fundamentadas en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir estas cosas, a no ser arrastrados por cualquier enseñanza, a no ser confundidos por palabras vanas, sino a permanecer firmes en tu palabra. Porque sabemos que una de las cosas más importantes en estos tiempos es escudriñar las Escrituras, para que nadie nos desvíe del camino de la verdad. Señor, ayúdame también a poner en práctica tu palabra en mi vida y a todos también los que la van a escuchar. Porque sabemos que sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Y no se trata de nuestro intelecto, ni de nuestra sabiduría, ni de cuánto nosotros conozcamos. Se trata de ti obrando en nosotros. Ayúdanos a vivir arraigados en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pido todo muy humildemente. Te doy gracias por todo lo recibido y te digo amén. Nos vemos en el próximo estudio de la Palabra de Dios. Bendiciones.